Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Estamos presentes Luis Rivas, más conocido como el Chino Rivas, Fernando Peña, quien les habla, más conocido como el Gallego Peña. Como siempre es un gusto compartir con todos los oyentes y como somos una campana distinta, quiero decir que hoy traigo una gran noticia porque voy a hablar verdaderamente quién es el que contamina en este país. No es la soja, no son las pasteras. El que contamina en este país, en especial, quedó demostrado, y hay que ver en otros lugares si no lo hace, es nuestro icónico y querido Uruguay Méndez. Lamentablemente, tenemos que decirlo, le prohibieron a Uruguay Méndez, a nuestro querido, icónico y un hombre que ha quedado en la historia y quedará en la historia de nuestro país, como este ser humano tan querido, le prohibieron hacer actividades de pesca. Él es un pescador profesional, que hacía actividades de pesca profesional llevando gente a la laguna del Sauce. Y ustedes saben bien lo que ha sucedido en la laguna del Sauce. Me encontré el otro día, estuvimos hablando con un querido amigo, su hijo Danilo, y me comentó esta situación, y uno piensa, qué increíble, ¿verdad? Que una laguna tan castigada por toda esta parafernalia nuevas industrias, llámesele el caso de la forestación, de la sojización, toneladas de agrotóxicos tirados a esos lugares, y resulta que lo que hacen es matar al pobre. Bien se dice que el hilo se corta por lo más fino, y qué triste, ¿no? Cómo golpean a un pobre. Qué tristeza, ¿no? Y siempre la misma historia. Escucho autoridades hablando en nuestro país de la alta contaminación, de este desastre, de esta catástrofe ecológica que estamos viviendo, absolutamente contraria a la vida, y te encontrás que la solución de los tipos es masacrar a los chicos, siempre golpear a los chicos, haciendo, por supuesto, oído sordo al reclamo popular, porque ya la gran mayoría de la gente sabe de qué se trata, ¿verdad? Pero tristemente, yo quería hablar con respecto de esto, hacer una especie de raconto de lo que en definitiva sucede verdaderamente en la laguna del Sauce, y quiero ir a las palabras de un muchacho que es Carlos Pérez. Este muchacho es profesor y a veces actúa también como diputado suplente a nivel de la Unidad Popular. Y entonces este muchacho dice que se habla de las causas del porqué de la laguna del Sauce, ¿no? Y entonces él relata lo siguiente. Dice que hay poblados en el entorno de la cuenca que no tienen saneamiento, y que sin duda es una de las causas de los aportes de nutrientes, sobre todo de nitrógeno y fósforo. Aludiendo al paraje La Capoeira y a la ciudad de Pan de Azúcar. Después, en otra radio, el amigo empieza a hablar y dice que la principal causa de contaminación de la laguna es la soja transgénica, que todos sabemos que la soja transgénica, y oh casualidad, de eso no hablamos nada, porque ¿quién está detrás de esa soja transgénica? Juan Carlos López Mena, nuestro inefable Juan Carlos López Mena, también metido en ese tema. Pero claro, qué fácil es pegarle a Uruguay Méndez, a un laburante, a un símbolo, a una buena persona. Y, por supuesto, no tiene mayor repercusión ni mediática ni política. Pero claro, ¿quién le pega a Juan Carlos López Mena? Y a Juan Carlos López Mena le puede pegar un patriota, un oriental, no le pega un cipayo de esto que hoy tenemos en el gobierno y que son blancos, colorados, frentistas, independientes. Porque son los 4 partidos que están haciendo esta atrocidad, porque ninguno dice nada y ninguno sale a la salvaguarda de nuestra gente. Dice este amigo Carlos Pérez, que tiene amplio conocimiento de este lugar,
es de la zona. Lo que se está ocultando es que la responsabilidad recae en nuestros gobernantes. O sea, vuelvo a repetir, los blancos, colorados, frentistas, independientes, porque son una coalición de partidos que están alineados a estas políticas de destrozo, de depredación y saqueo. Que la soja transgénica se planta para darle de comer a las vacas del tambo de López Mena, porque también López Mena en la zona ahí, cerca de la zona, tiene un tambo. O sea, esa soja transgénica le da de comer a estos hermosos rumiantes, porque esta alimentación, o sea, la soja es un gran alimento para los rumiantes, no para el ser humano. Para el ser humano tiene que tener varios procesos, si no, no es comestible. O sea que hasta en eso te están mintiendo, dicen la soja es el alimento del futuro, es una gran mentira, y más transgénico, ¿verdad? Sabemos lo que representa el transgénico. El otro día miraba un video de un hombre de Monsanto, que aparece un periodista y le dice, muy bien, usted dice que el glifosato es inocuo, bueno, acá tengo un vasito, tómeselo. Dice, ¿usted piensa que estoy loco? Está en todas las redes, vale la pena verlo, está en las redes sociales, muy interesante ver esa nota. Y dice, ¿usted cree que estoy loco? O sea, lo que para nosotros es inocuo, para él es malo. O sea, nunca vi a alguien desenmascararse tanto a nivel, aparte instantáneamente, ¿verdad? Bueno, el glifosato es inocuo, bueno, tómelo, bueno, no lo tomo, no soy loco, le dice. O sea, tómenlo ustedes sí tómenlo. Estaba haciendo la presentación de un arroz dorado, no sé cómo es, transgénico. Carlos Pérez dijo que de acuerdo a datos recabados, las floraciones algales de Laguna del Sauce datan del 60. Ya había algunas floraciones algales. Pero a partir del 2008, hay un cambio de tendencia en la producción alrededor de la laguna. Claro, recuerde la sojización infernal, vuelvo a repetir, ahí está Juan Carlos López Mena, que nadie habla, con el agravante que es una laguna que no tiene capacidad de autorregenerarse. Claro, o sea, nada se autorregenera cuando vos lo podrís de todo. O sea, ni la tierra se autorregenera, ¿verdad? Estamos hablando de cosas claras. Es lo que argumentan acá en las pasteras, cuando dicen, sí, pero se tira 1 tonelada por segundo de efluente líquido, pero el río tiene la capacidad de autorregenerarse, cosa que es mentira. Llega un momento que ya no hay más como pasó en el Báltico, que se pudrió todo y la gente no puede, o sea, mejor dicho, la gente del lugar sí puede consumir el pescado. Afuera no se puede vender porque no se lo aceptan porque está altamente contaminado. Bueno, por las industrias celulosas, ¿verdad? Por la industria de la celulosa. También denunció que hay varios de hectáreas de forestación, otro estigma que tenemos. También denunció que hay cientos de hectáreas de forestación que llegan hasta el borde de la laguna, porque esto recuerden, hay una reglamentación de 300 metros que tiene que ver con el tema de la fumigación a los cursos de agua y de 10 metros a los cursos de agua y de 300 metros en la zona suburbana. Eso tampoco se cumple en ninguna parte. Entonces, y otras producciones agrícolas ganaderas, dice, ellos dicen de ganadería extensiva y dicen agrícola ganadera para no dejar, y no decir que en definitiva se trata de la soja transgénica. Esto es parte, y antes de darle la palabra a Luis, yo quería cerrar esto, hoy estoy a todo vapor con respecto de la ecología, que lamentablemente nos están pudriendo el ambiente, y perdónenme muchachos, pero si no cuidamos la vida no cuidamos nada, acá no hay sueldo que valga cuando ya la vida está en juego y nos están haciendo pedazos el paisito todo entero. Y quiero decirle que también le vamos a decir a Uruguay Méndez que también deje de contaminar allá en el río Uruguay, en las costas de Bella Unión. Preocupante por el lado que se mire. Ante la durísima crisis laboral que vive la zona de Bella Unión, ni al río Uruguay se puede recurrir buscando algo para la olla. Recuerden que mucha gente acá, al muelle de Calabrés y demás, se va a buscar comida. No es que haya pescadores deportivos solamente. Hay gente que va a buscar comida, y les digo, cada día más, extrayendo algún espécimen. En pocas palabras, horas atrás, la conocida médica especialista en tratar casos de pacientes afectados con agrotóxicos, Lidia Martínez, en declaraciones a FM Universo, señaló crudamente que los pescados que se encuentran en el río Uruguay
sobre las costas de Bella Unión están todos contaminados a raíz de vertidos de productos químicos, industriales y agrotóxicos. Sábalos, patíes, dorados, surubíes, bogas y otros no están aptos para el consumo humano, ya que al recibir el agua, diferentes vertidos que son nefastos para la salud del hombre, de comer un pescado del río no se hace más que estar ingiriendo veneno. Ingerir veneno. Aquel vecino humilde que embarcado de la costa extrae para consumo familiar o vender puerta a puerta, debe tomar conciencia que lo que está ingiriendo y vendiendo es algo nefasto para la salud humana. La doctora Martínez es una técnica especialista estudiosa en el tema de los agrotóxicos en Bella Unión. Hay que decir Uruguay-Mende, capaz que acá también Uruguay contaminando. Basta recordar cuando promediando la década del 2000 alertó que era tan grande la contaminación que sufría Bella Unión que hasta la leche materna estaba contaminada. Una madre que amamantaba a su bebé le estaba proporcionando una leche contaminada que salía de su propio seno. Esto marcaba la pauta del grado de contaminación que vivía la zona. Los años pasaron, pero la situación hoy, mayo de 2016, no ha variado mayormente. Hoy resulta que no hay que acercarse a la costa buscando extraer un pescado, ya que el ejemplar del género que sea, todo está contaminado. Bueno, recuerden también, y estoy cerrando con esto y doy lugar a mi amigo Luis, si no, esto se va demasiado rápido, que no sabemos nada tampoco del pescado que consumimos acá. Acá ha habido grandes mortandades de peces y han hablado de que es natural. Yo les digo, yo me metí en el río, acá de natural no hay nada. Acá es claro toda la argumentación que se utilizó, que hablaban del frío. Yo les digo, no es así, eso es una mentira. Aparte, las autoridades locales, pienso que a nivel de salud pública tenían que haber salido y haberlo dicho. Bueno, muchachos, miren, no se hizo ningún estudio, porque tampoco nos sirve hacer estudios, porque no vamos a quedar como los malos de la película, porque sabemos bien que esto siempre termina siendo una política de corte económico, porque lamentablemente estamos entregados al capital financiero, y el capital financiero el único objetivo que persigue es justamente el dinero, y en el dinero no entra el ser humano es secundario. Te paso, Luis, porque si no esto se nos va rapidísimo, ya estamos en la mitad de la audición. No, estaba leyendo. Dale. Es difícil, porque es poco tiempo. Sí. 3 cosas. La situación de Venezuela, la situación de Argentina y la situación de Uruguay. Un dirigente sindical coloniense dijo ayer en una radio que tomar medidas de lucha sale muy caro. Lo explico en pocas palabras a qué extremo hemos llegado. El hombre se candidatea a ser presidente de uno de los gremios más numerosos del departamento, tiene 1.500 trabajadores. Entonces sacaban la cuenta en una audición radial de cuánto gana un trabajador promedio. Un trabajador promedio de la Intendencia gana una miseria. Creo que anda alrededor de los 15.000 y pico de pesos nominales, es decir, con los descuentos le quedan 3 vintenes. Más los créditos que el sistema te da para poder llegar a fin de mes, porque el sistema es divino, es algo espectacular. Te da un salario miserable, y como el sistema sabe que no te va a alcanzar, te presta plata para que vos puedas llegar, ¿verdad? Eso es el sistema capitalista. Entonces el dirigente, ¿cómo serán los otros, no? El dirigente analiza y dice que un buen sindicalista no lleva a los trabajadores a la huelga para pedir lo que sería un mejor nivel de vida. ¿Por qué? Porque sacan la cuenta que los días de paro son descontados. Entonces se corre el riesgo, no solamente va a cobrar menos por los días de paro, corre el riesgo hasta de poder pagar el crédito que el sistema le da para vivir o llegar al resto del mes. Sí, esa cosa que pague. Bueno, esa es la situación de Uruguay. ¿Qué significa esto? Esto significa igual que la pastera y que la plantación de soja. La pastera y la plantación de soja comprometen el futuro, ¿verdad?, de las futuras generaciones. Estos dirigentes sindicales comprometen el futuro de las futuras generaciones. ¿Cómo lo comprometen? Lo comprometen condenándolos al grillete. Porque si en esta época estamos hacer escuela anti-lucha a los trabajadores para poder obtener un mejor nivel de vida, diciendo
que es muy caro y le ponen precio a la lucha, están condenando a las futuras generaciones de trabajadores, en este caso municipales, a ganar miseria. Entonces apuestan al humanismo de los capitalistas. ¿Qué hacen? Dicen que es mejor dialogar. Reyes Magos, ¿cómo queremos los Reyes Magos? Dicen, es mejor dialogar, así no nos sale tan caro la lucha. Apuestan todo a que el capitalista, en este caso el intendente como representante del capital, ¿verdad? Totalmente. Se va a enternecer, se va a humanizar con la situación miserable que viven decenas, cientos de trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos, que es lo que le queda. La gran mayoría. Con los créditos que tienen, él mismo lo dice, hay trabajadores que no alcanzan a cobrar 5.000 pesos al mes, condenados a seguir sacando créditos y a pedir fiados para poder vivir. Entonces estos dirigentes, nueva generación sui generis, apuestan todo al diálogo, a la humanización del capitalista. Entonces, si el capitalista es humano, ellos van a tener un mejor nivel de vida. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina, mirá, la inflación registrada en abril en el área metropolitana, que abarca la capital y su zona circundante, osciló entre el 6, 9 y 8%, la más elevada de los últimos 14 años. Sí, monstruoso. Sí, la llevo. Nosotros nos preguntamos, ¿es posible reunirse con estos monstruos? Dialogar con estos animales, sí. Con perdón de los animales. Inhumano, absolutamente. ¿Y poder arrancarle para los trabajadores un nivel de vida digno? No. ¿Es negocio reunirse con esta gente cuidando el salario, que no nos vayan a descontar por medidas de lucha? Me pregunto, ¿existe una herramienta, una metodología que obligue, le arranque al capitalista aumento de salario para los trabajadores sin que el capitalista sienta el rigor de no obtener la ganancia? No existe. Si se lo preguntás en la iglesia, ahí en la basílica, como le ponen ahora, al Cristo crucificado, Señor, ¿es posible, sin parar, sin hacerle sentir el rigor de no tener ganancia al capitalista, arrancarle un aumento del salario? Y Jesús en la cruz se saca un clavo y te dice, no. ¿Cómo es posible que tengamos dirigentes sindicales que se candidatean a la presidencia de uno de los sindicatos más grandes del departamento de Colonia y le diga a estos trabajadores y a los futuros, porque se lo está diciendo a los futuros, es muy caro parar, porque perdemos plata con el paro? Vuelvo a repetir. Termino. ¿Qué control social? No, seguí. Claro. ¿Qué control social? El camino es el diálogo. ¿Vos te imaginás dialogar con Moreira? ¿Te imaginás dialogar con Macri? ¿Te imaginás? No. Cuando los tipos, el caso de Moreira, tenemos cientos de familias con el agua en la cintura y el tipo viaja a Europa para arreglar la Plaza de Toro. Entonces vos decís, los pobres tenemos alguna opción con estos gobernantes. ¿Qué prioridad, de verdad? Digo, estoy dando un ejemplo en los pocos minutos, y después por otro lado digo, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Verdad? Porque es la otra cara de la moneda. Es la moneda donde en el gobierno están los representantes de los trabajadores. ¿Qué le pasa al gobierno venezolano? Los Estados Unidos de Norteamérica, ustedes han escuchado, si hay alguien escuchando esta radio, capaz que somos nosotros nomás, el operador de nosotros dos, ¿habrá escuchado en todo este tiempo que gobierna Macri en Argentina, habrán escuchado al gobierno de los Estados Unidos denunciar a la Argentina? No, jamás. Yo nunca lo escuché a los Estados Unidos decir que Macri es un dictador, que Macri es un... No, está hambreando a la gente. Está hambreando a la gran masa. La Villa Rodrigo Bueno, que lo votó a Macri. Escuchá esto. La Villa Rodrigo Bueno lo votó a Macri. Lo quieren matar ahora. Pero ¿cuál es el tema? ¿En qué les entró a la gente más humilde? Pobreza cero. Es el gran tema que hablamos siempre de Luis Riva.
no hay politización. Entonces, pobre gente, le dijeron, no te va a dejar de ser pobre, y votó al verdugo, votó a quien lo va a ejecutar. Seguro. Pesa más en muchos pueblos latinoamericanos, pesa mucho más la ignorancia que el Producto Bruto Interno. Pero totalmente, con una estupidez de ese Si la ignorancia hiciera crecer el Producto Bruto Interno, ni se sabe los miles de millones de dólares que sería el Producto Bruto Interno en nuestro país, en Argentina, en Brasil, ¿verdad? Yo quiero redondear con esto, para que un poco se saquen conclusiones, ¿verdad? Porque digo, vos sos ametrallado con la televisión, con la radio, vos prendés la televisión o escuchás a los periodistas locales que se arrastran, ¿verdad? Curten a mentir. Se arrastran. Es una mentira, son una máquina de mentir. Y lo hacen desprofeso, ¿verdad? Sí, yo he escuchado cada bestialidad en las radios de Colonia, ¿no? En las radios de Colonia. Hasta periodistas deportivos que se tendrían que dedicar a seguir hablando de fútbol. Que lo hacen hasta mal, ¿verdad? Opinan políticamente, ¿no? Yo he escuchado periodistas deportivos decir, ¿cómo se puede ser tan bestia? La bestia abusa ya. Decir, Maduro, son más malos que Maduro, ¿viste? Ese tipo de... Claro, ese pero están aleccionados, los aleccionaron. Por supuesto. Pedazo de bestia como Macri. Vos sabés lo que dijo el otro día, hagamos una ley donde seamos todos felices. Bueno, esas bestias que llegan por dinero, bueno, es la degradación política a donde llegamos. Si yo tengo una bestia porque está metida por plata y tengo al tipo mejor del mundo del otro lado, pero claro, ¿quién gana? No gana el mejor intelectualmente hablando, gana el poderoso económico. Bueno, así estamos con estos animales, pero estos animales que encima nos meten la espada de Damocles, hermano. Ese es el tema que estamos regalando a esta gente. Yo quiero decir dos cosas. Una, el 30 de abril, a las 20 horas, el presidente de Venezuela decretó un 30% de aumento salarial. Nosotros... En la historia de nuestro país, ninguna organización obrera ha recibido un 30%, en la historia de nuestro país. En lo que va del año, un año para atrás, estamos a principios de mayo del 2015 a mayo del 2016, en Venezuela hubo un 110% de aumento salarial. Producto de una inflación generada por los grandes capitales. Es decir, golpes de mercado. Inflación generada golpes de mercado, claro. Por los grandes capitales. El 1 de mayo el presidente de Venezuela hace un discurso a los trabajadores, ¿no? Y le dice a las empresas privadas que están haciendo una guerra económica en Venezuela. Sí. Fábrica que se cierra, fábrica que se nacionaliza y pasa a manos de los trabajadores. Entonces vos decís, no lo entendemos de qué se trata. No se entiende. ¿Por qué Estados Unidos defiende a Macri, que está matando a su propio pueblo, y castiga a un gobierno que está dando la vida por defender los intereses de los más humildes? 1.025.000 viviendas entregadas. Sí, que ahora quieren privatizarse. Por supuesto, ¿no? Digo, estos son los ejemplos. Primero, un dirigente local, ¿no? Que está comprometiendo las futuras generaciones, porque el Uruguay va por el camino de Argentina, a una velocidad inferior. Es decir, Macri anda en Ferrari. En cuotas, vamos en cuotas. Macri va en una Ferrari, y Danilo Astor y Tabaré van en una Forte. Pero el camino es el mismo, llegar, si no nos frenamos, vamos a llegar. Uno se llama la política del shock, la doctrina del shock, y esto es en cómodas cuotas, ¿verdad? Ya de Mujica dijo que lo de Macri es fabuloso. Sí, fabuloso. Mujica se debería dedicar a hablar un poco de lo que es este gobierno, ¿verdad? Entonces decimos, por un lado tenemos los que deberían convocar a los trabajadores de la lucha para vivir dignamente, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros justificar a un gobernante departamental que tiene, antes de llegar a él, tener que pasar por 3 personas? ¿Verdad? El secretario del secretario del secretario del secretario del secretario, y todavía el secretario te dice, yo le voy a decir a mi secretario tal cosa. Entonces voy a decir, ¿cuánto mensualmente hay antes de llegar al gobernante? ¿Cuánta plata hay mensualmente antes de llegar al gobernante? Yo te puedo decir
que en el taller de ABCCOP por día se invierten 1.500 pesos. ¿Está? En el taller de ABCCOP por día de salario hay 1.500 pesos. Yo te lo puedo decir. ¿Cuánto se calcula que puede haber en ese cortometraje de la entrada principal 50.000 dólares al sillón del gobernante en secretario, del secretario? Entonces voy a decir, ¿es posible que un dirigente que va a representar los intereses de los trabajadores diga que el diálogo es el camino, teniendo la situación que se tiene? ¿Puede realmente alguien creer que a un gobernante de esta característica lo podemos humanizar y que diga, muchachos, ¿cómo puede haber gente que cobre 5.000 pesos entre el crédito y los adelantos? Deberían ganar, yo qué sé, tal vez un 30% más, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un gobernante, y todavía no nos damos cuenta, que es felicitado por los Estados Unidos de Norteamérica por saquear a su propio pueblo. Y más allá tenemos un gobernante que le dice a los trabajadores, si los capitales se van, se nacionaliza y queda en manos de los trabajadores de la fábrica, que es atacado por los Estados Unidos, y no nos damos cuenta cuál es el camino. Fíjate ahora, Fripur, qué gran momento para haber hecho eso, ¿verdad? Y poder que la población tenga pescado barato, ponele, qué gran momento. No, hay que dejarlo en manos extranjeras. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Porque digo, ejemplos hay. Compañero, el camino de alguien que ya firmó la rendición antes de ser presidente es irse. Si vos sos candidato a presidente de un sindicato y está diciendo que el camino del sindicalismo, el diálogo, en estas condiciones en las que estamos, ¿no? Está firmando la renuncia antes de llegar. El tipo ya claudicó, ¿verdad? Ese es el camino del bajo salario. Si hoy ganamos 14 o 15 o 16, el año que viene vamos a ganar menos. Pero siempre, porque lo está diciendo Luis, pero públicamente. estás hablando de alguien que está operando, ¿verdad? Es un operador, ¿verdad? Vos sabés que es un operador. Ahí entraríamos en otro terreno. Es un operador. Estás hablando de un operador. Ni siquiera... Ya no son ni sindicalistas, son operadores. Vos dejaron de ser. Yo dudo que en su cabeza, yo no voy a aclarar esto, no creo que haya deshonestidad. Lo que hay es una escuela. Pobreza. Hay una escuela de entrega. Ya se vienen entregando generaciones. Ese es el movimiento obrero nuestro. Ese es nuestro movimiento obrero, ¿verdad? Ese es el movimiento obrero que claudicó hace muchos años. Entonces van haciendo escuela los diferentes dirigentes. Y este nuevo, que se candidatea a la presidencia de una forma, no sé, con una concesión de las clases dominantes tan impresionante, hacer campaña electoral en sindicatos es algo terrible, ¿no? Es algo terrible, porque no hay cosa más jodida que hacer campaña electoral cuando son los trabajadores los que tienen que levantar la mano y decir, mira, este candidato no me sirve, porque por esto y por esto, yo quiero votar a fulano, ahí adelante todo el mundo, a voto cantado, a mano levantada, ¿verdad? Sí. Bueno, y para redondear, esta es la escuela. Esta es la escuela que se viene dando, ¿verdad? Yo hoy de mañana escuchaba, porque es importante escuchar, a otro dirigente sindical de la educación sobre la situación del auto en Colonia. El auto en Colonia es insalubre entrar, peligroso entrar. Es más peligroso entrar en la auto en Colonia que en la Plaza de Toros. Está jodida así. Ahora, vos tenés un dirigente sindical que no responsabiliza al gobierno, pero andate, mijo. Acá el único responsable de la UTE en Colonia es el gobierno. Pero claro que es el gobierno. Si el gobierno no es responsable, entonces, ¿de qué estamos hablando, Gallego? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no hay plata para la educación? ¿Por qué no hay plata para la salud? ¿Por qué se inunda la gente y siguen creciendo los asentamientos? ¿Por qué el gobierno cada 5 años recorta más presupuesto? Totalmente. A las obligaciones que tiene desde el punto de vista constitucional. Sociales. Lo recorta y lo transfiere el capital, ¿verdad? Lo transfiere el capital. Aquí en nuestro país, en Argentina, y los que quieren voltear a Maduro, son todos primos hermanos. Son lo mismo.
Son Es el exactamente mismo lo mismo. capital. Es el mismo capital. Entonces tenemos dirigentes sindicales que tienen que defender los intereses de los trabajadores, educando a los trabajadores, llevándolos a la lucha. Aprendamos de la derecha. ¿Qué hace la derecha en Venezuela? Se moviliza, para, le saca los alimentos y nosotros queremos dialogar. Decirle a la derecha venezolana que dialogue con el gobierno. Te va a decir, ese no es el camino. El camino para que nosotros tengamos lo que queremos no es el diálogo. ¿Cuándo lo vamos a aprender? Por favor. ¿Cuándo vamos a aprender que el diálogo nos baja el salario? No estamos cansados de dialogar. No vas a quedar Hace jamás. 40 años que venimos dialogando. Y cada vez ganamos menos. Y cada vez más gente en el seguro de paro. Terrible. Dialogando. ¿Qué dice el capitalista? Sí, vení, sentate, mijo, vamos a conversar. Vamos a conversar. Vamos a conversar. Vamos a conversar Y que te va a esconder. Te vas a esconder. Va a ganar menos. Me dijo, no, pero tiene razón el patrón. No vamos, este tazo. ¿Viste? No sé. Debería ser de 14 horas la visión. Nosotros dejamos un fuerte abrazo a todos los trabajadores, a los compañeros allá de la costa que siempre nos escuchan, a Pedro Godoy que está allá en el hogar, un fuerte abrazo. Y nos vamos a encontrar el martes que viene, a las 7 de la tarde, en esta audición que es de la audición del Partido Obrero y Campesino del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Muchas gracias.